El presidente de la República a través de la Senacom a la presidenta de la UNE Nacional con la finalidad de establecer una mesa de diálogo que permita de alguna manera establecer los puntos de equilibrio y, entre comillas, a 15 organizaciones de los maestros. En ese sentido, nuestra presidenta de la UNE acudió al llamado y sorpresa, el presidente de la República llama primero para decir de que de parte del gobierno entregaría a 2.102 maestros el bono de $200 que quedó pendiente de los maestros fiscomisionales. Y resulta que los demás gremios aplauden cuando ese bono está dentro de la transitoria de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde el gobierno está obligado a cumplir, es decir, ha venido postergando, y hoy llama a ese diálogo para dar a conocer a eso. Luego también manifiesta de que aproximadamente unos 600 maestros van a ascender de categoría y que es una propuesta del gobierno y que ha dispuesto el Ministerio de Finanzas para que se proceda al pago de los ascensos de categoría. De igual manera, eso está establecido en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. O sea, simplemente fue un anzuelo que lanzó para luego decir de que la Presidencia de la República ha resuelto vetar totalmente el proyecto de ley aprobado en la Asamblea Nacional. Frente a esa decisión, luego de intervenir la ministra, igual indicando de que simplemente se va a establecer mesas de trabajo donde se definiría mediante decreto ejecutivo una nueva tabla salarial para la implementación durante 2 meses, que estaría listo y que posiblemente posterior a ello se pondría en vigencia. Entonces, respecto a esto, nosotros hemos manifestado de que no puede ser posible de que se retroceda. Si está en una ley establecida, ¿no es cierto?, sobre los salarios de los maestros, la tabla salarial de 10 categorías, hoy pretende decir de que se veta totalmente y se quiere crear mediante decreto ejecutivo, es decir, retroceder un procedimiento que hemos tenido más de 6 años. Y resulta que el presidente de la República ha dejado pasar 8 meses para recién decir que mediante decreto va a anunciar una nueva tabla salarial. Es decir, el 13 de abril los maestros recibimos una bofetada por parte del gobierno, un espaldarazo, porque no puede ser de otra manera. No es que se está negando el derecho a que los maestros percibamos un salario digno, sino se está negando el derecho de mejorar la calidad de la educación en el país, en el Ecuador, porque hay un estudio que determina que el 38% del salario de los maestros invertimos para elaborar material didáctico, para comprar equipos de tecnología, para las visitas, para una serie de documentación que se requiere. Pago de internet, compra de computadora. Así es. Entonces, de material. Entonces, claro, eso es lo que le ha negado el presidente Lazo a los ecuatorianos, a tener una mejor calidad de la educación, para que los maestros podamos, en este caso, motivarnos y lo que siempre hemos venido haciendo, ¿no?, dar una mejor calidad de la educación. El salario del maestro no está siendo pagado tal como establece la tabla salarial del Ministerio de Trabajo. Por eso nosotros decimos, no es un alza salarial, sino era una reparación de los salarios de los maestros que se equiparen como los demás servidores públicos. Entonces, eso es lo que estaba en vigencia. Mire, y se ha aprobado en 2 asambleas, la asamblea anterior que fue aprobado con 117 votos y en esta vez en la segunda que fue el 13 de marzo con 113 votos. Es decir, un análisis que se ha hecho en las 2 asambleas. Sin embargo, el presidente dice que es inconstitucional. Discúlpeme, yo creo que es una voluntad de no darle a la educación lo que se merece al pueblo ecuatoriano. Ahora, aquí hay un tema, Iván. Mire, el caso es que el gobierno ha manifestado que este gobierno, y anteriormente también se ha manifestado, mejor dicho, desde el advenimiento de Lazo, se ha manifestado que las tablas aprobadas no tienen el financiamiento correspondiente. Ustedes han dicho, los maestros han dicho que el financiamiento, ahí está la nueva ley que se aprobó en diciembre, y ahí está también el incremento del precio del petróleo. Y el gobierno dice, en cambio, esas son cuestiones eventuales, no son cuestiones fijas, y que debería haber el financiamiento, y eso es lo que no existe. Por lo tanto, ustedes no tendrían razón, los maestros. ¿Cuál es la respuesta que ustedes le dieron al presidente en este punto? Primero, de que en la resolución tomada y aprobada por la Asamblea Nacional, ahí está determinadas las fuentes de financiamiento permanentes y no permanentes, las que la Corte Constitucional le mandó a la Asamblea que en el plazo de 6 meses apruebe. Y además la misma Corte Constitucional manifiesta de que si el presidente de la República
cumple con el mandato constitucional de entregar el 6% del Producto Interno Bruto, no necesitaríamos ninguna fuente de financiamiento. Hoy está entregando el gobierno el 2.7%, es decir, no le está entregando al país lo que constitucionalmente se requiere, y aún más le exhorta para que devuelva los 900 millones que recortó el año anterior en plena pandemia, cuando necesitábamos los recursos. Es decir, un gobierno definitivamente que ha buscado argucias, ha buscado una serie de elementos para evadir. Mire, cuando acudió a la Asamblea Nacional dijo que necesitábamos 8.000 millones, le quiso mentir al pueblo ecuatoriano, cuando luego desenmascaramos, porque los maestros sí sabemos sumar y restar, le demostramos que necesitaba 500 millones para cubrir el requerimiento de la reparación salarial. Es decir, una y otra vez buscaba argucias con la finalidad de no cumplir. Por eso le decimos al presidente de la República de que definitivamente no está comprometido con la educación. Lo que está comprometido es con el Fondo Monetario Internacional, venir pagando de manera puntual la deuda que tiene. ¿Quiénes se benefician? Los grandes importadores, exportadores, los grandes empresarios de este país, incluso que tienen bonos en el exterior, son los que están beneficiando. Por eso se está pagando puntualmente. Es decir, mire, se han incrementado las reservas en 7.200 millones. Es decir, las mismas reservas, cuando el mismo gobierno de Estados Unidos manifiesta que esas reservas no están, en este caso, generando movilidad económica y que debería de alguna manera contribuir en eso. Mire, ciertamente lo que nosotros hemos dicho, y aquí ha sido una posición, creo yo, compartida con Juan Pablo, es que el régimen lo que ha hecho hasta este momento es incrementar los recursos, el ahorro de libre disponibilidad, porque está superior a los 10.000 millones de dólares, pero no se advierte que exista inversión social, ¿ya? Bueno, los maestros han sido un sector siempre golpeado, y eso también hay que saber reconocerlo, no son reconocidos. El ministro el expresidente Lenín Moreno cometió a lo mejor una falta al no establecer claramente las fuentes de financiamiento y aprobar esto, dejó un problema para el siguiente. ¿Cómo podría llegarse, mejor dicho, a un punto de equilibrio en reconociendo, claro, el derecho a los maestros y en que el Estado de alguna manera se comprometa con ustedes, con los maestros, para equiparar las condiciones sociales medianamente, eso más, ¿no es cierto?, con el incremento salarial? ¿Hasta dónde ustedes aceptarían? Porque en este juego, miren, ¿cuánto tiempo ya va y ustedes los beneficios no les llegan? Sí, yo creo que, mire, en la asamblea anterior, como usted manifiesta, se aprobó con 117 votos, incluso se le envió 3 comunicaciones. Nosotros siempre hemos estado presentes en las reuniones, en el tratamiento en la Asamblea Nacional, al Ministerio de Finanzas para que acuda a emitir, en este caso, su informe respecto a los requerimientos, pero nunca acudió, para luego en la Corte Constitucional decir de que no hay un informe, cuando ellos no acuden. Por eso es que la misma Corte Constitucional hizo un llamado de atención, un tirón de orejas al Ministerio de Finanzas, porque es obligación de ellos, cuando le convoca a la Asamblea Nacional a acudir a dar el informe correspondiente. Decían, no acudieron, para luego poner pretextos de que no hay fuentes de financiamiento. Y luego nosotros hemos manifestado de que están citadas las fuentes de financiamiento, existen los recursos económicos. Lo que le corresponde al gobierno simplemente hoy es una decisión política, ya no técnica ni tributaria, ni económica. Ni económica, simplemente es una decisión política, porque están establecidas las fuentes de financiamiento. Entonces, lo que no existe es voluntad política, eso es todo. Es decir, cuando se trata de educación, cuando se trata de salud, buscan una serie de argucias. Mire, en plena pandemia los maestros se nos descontaron 1 hora diaria, hicimos un aporte de $600, y los demás sectores nunca aprobaron. Es decir, siempre se le ha metido la mano al eslabón más débil, en este caso, que son los en el terremoto a nosotros nos metieron la mano al bolsillo a mi hija, que hacía sus tareas económicas, y a este periodista también, como de la radio, pues al uno 4.000 y al otro 3.000, y eso no hay cuentas de aquello todavía, ¿ah? Vea, entonces, si existe esa posición del gobierno, lo único que le queda a los maestros es movilizarse. Y la movilización, ¿cómo será? De una manera concertada con otros sectores sociales, porque también se ha visto en el país, y eso también hay que observarlo, yo al menos lo he hecho desde mi punto de vista de ciudadano y de periodista, pues que existe un quietismo social.
inclusive dentro de los maestros, como ahora ya no es obligatorio el que la Unión Nacional de Educadores tenga el aporte voluntario mediante transferencia directa del Ministerio de Educación, también está un poco desmovilizada, falta de recursos y cosas. Entonces es el Estado ecuatoriano el que ha operado con esas políticas para que la Unión Nacional de Educadores esté, no sé, un tanto desmovilizada por el momento, ¿no? ¿Cómo movilizarse para reclamar? Porque de lo que usted nos dice, de lo que está publicado en la prensa, de lo que nosotros razonamos, la única forma de reclamar este derecho será a través de la movilización. Sí, yo creo que eso ha quedado demostrado. Mire, el 8 de abril que tuvimos la movilización, estuvieron 10.000 maestros concentrados. Ha habido un crecimiento progresivo de maestros que se han afiliado a la UNE, que se han movilizado, porque es un requerimiento que ha sido sentido por los maestros, el hecho de que se apruebe la equiparación salarial. Por eso hoy hemos decidido hacer una movilización a nivel nacional, está convocada para el día 28 de abril, a nivel nacional en cada una de las provincias y para el 1 de mayo con los demás sectores sociales. Nosotros hemos declarado en movilización y asambleas permanentes. Vamos a acudir a la Asamblea Nacional a la presidenta Guadalupe Llori, porque ella tiene 5 días para remitir a partir del 14 de abril, emitir el documento a la Corte Constitucional. Luego nos movilizaremos también a la Corte Constitucional para, a través de la amicus curiae, una vez más decirle a la Corte Constitucional que están las fuentes de financiamiento y por lo tanto es constitucional y que no puede soslayar o dejar a un lado diciendo que es inconstitucional. Hoy la carta está en las manos de la Corte Constitucional. Si la Corte dice que es constitucional, porque el pronunciamiento del presidente de la República no es vinculante, si la Corte dice es constitucional, se publica en el registro oficial y eso es ley y tiene que aplicarse. Pero el presidente vetó completamente al final. Sí, vetó, pero esa es una decisión que no incide en la decisión de la Corte Constitucional. Claro, no, o sea, ellos son los que tienen la última palabra en todo caso. Por eso vamos a ir nosotros a decirle una vez más y a demostrarle con documentos y con razón de que simplemente no se trata de un incremento salarial, sino una reparación salarial, como ellos lo dijeron en el primer informe que presentaron, de que no puede justificarse violentar un derecho por falta de recursos económicos. Es decir, tiene que el Ministerio de Finanzas, el presidente de la República, buscar las fuentes de financiamiento y aplicar esta reparación salarial. Por eso nosotros hacemos un llamado a los maestros para este 28 de abril, miércoles, a movilizarnos. Vamos a concentrarnos en el edificio de la UNE para participar en una marcha por las principales calles de la ciudad. Vamos a hacer a partir de las 3 de la tarde. Está convocada aquí en la provincia de Pastaza. De igual manera, el día de hoy hemos invitado a través de documentación a reunirnos con los diferentes trabajadores de los sindicatos, a los gremios, a las asociaciones. Hoy a las 2 de la tarde, bajo el edificio de la UNE, nos vamos a reunir para tratar sobre cómo preparar el 1 de mayo. Yo creo que es justo y necesario que un Día Internacional del Trabajo, los trabajadores demos nuestra voz de protesta frente a la política de este gobierno, ¿no es cierto?, de querer desaparecer el seguro social por la deuda que tiene, no paga, de querer privatizar las principales áreas estratégicas del Estado a pretexto de traer inversión extranjera, cuando esas son las fuentes de financiamiento. Si se venden esos, entre comillas, la inversión pública o privada, hoy no le dicen que es privatización para confundir a la opinión pública, ¿no es cierto? Si se vende esas áreas estratégicas, ¿de dónde va a tener fuentes de financiamiento? Nos va a pasar lo que está pasando en otros países de América Latina, que ya no tienen fuentes de financiamiento y lo que tienen que recurrir es a más impuestos y crecer la importación, etc. Es decir, si no defendemos hoy las áreas estratégicas del Estado, difícilmente podemos luego a lo mejor tener graves problemas económicos. Y lo que está pasando hoy mismo con la seguridad del pueblo ecuatoriano es difícil transitar. Entonces, por eso invitamos hoy a las 2 de la tarde en el edificio de la UNE a concentrarnos a todos los gremios con la finalidad de hacer un análisis para poder participar este 1 de mayo de manera activa y solidaria. Hay varios escenarios respecto a lo que pasará, estimado Iván, y en este sentido, la Asamblea Nacional remite a la Corte Constitucional. Ellos tienen 30 días para pronunciarse. Ustedes harán la marcha el 28 de abril para en alguna forma presionar a la Corte Constitucional por ese informe favorable. Pero ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, la Corte Constitucional declara que el texto ha sido inconstitucional totalmente? Ahí debería ser prácticamente, conforme el criterio del presidente de la República, archivado todo el proyecto. Bueno, ahí nos quedan dos caminos, ¿cierto? La movilización, la lucha y otro una acción legal. Estamos con un equipo de abogados viendo la posibilidad de demandar al presidente de la República por no cumplir algo que resuelve, en este caso,
que fue citada las fuentes, por eso estamos pidiendo incluso a la Corte Constitucional que dé seguimiento al pronunciamiento del presidente de la República. No puede ser justo, porque si no, miren en qué país vivimos. La Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Hay un juego democrático que de alguna manera está insertado dentro de las leyes, que si la Asamblea Nacional reforma al presidente no le gusta, simplemente lo que hace es vetar, buscar cualquier pretexto. Es decir, en ese sentido nunca vamos a tener leyes que favorezcan al pueblo ecuatoriano. Lo que está pasando con lo que la Asamblea le negó, una ley... La ley del aborto. La ley del aborto, imagínense. Entonces, son situaciones y por eso lo que nos corresponde hoy es unirnos, porque eso ha quedado demostrado. Mire, en octubre, cuando se hizo la movilización, el pueblo ecuatoriano, el presidente de la República decía de que si no se eleva el precio de los combustibles, prácticamente estaría quebrándose el país. Y resulta que se movilizó, no se subió el combustible y nunca quebró el país. Es decir, utilizan mentiras. Ese es el problema, digo yo, vea, última preguntita que de la movilización social, ¿no? O sea, si es que a los maestros, Bertolt Brecht es el poeta que acá se viene, ¿no? Si el asunto de los maestros, se movilizan solo los maestros. Si el asunto aquí en la provincia de Pastaza vimos, cuando era un asunto eléctrico, solo los ingenieros eléctricos. Cuando es un asunto de los trabajadores, solo los trabajadores, ¿no? No existe unidad política dentro de la clase obrera, de la clase trabajadora, solidaridad gremial, para reclamar en manera unísona. Por ejemplo, yo le digo de frente a usted, señor Iván Castillo, que al menos cuente con esta radioestación, porque la política de información nuestra es esa, en sus movilizaciones. Claro, porque nosotros creemos y estamos convencidos que lo que ustedes están movilizándose ahora es por un justo derecho, simplemente. No es que estamos a favor o en contra del gobierno, nada que ver con aquello, ¿no? Sino con el derecho que tienen los maestros para esta tratabilidad. Pero el resto de la sociedad, vea, ciertamente, no, como que no sé, como que no le cogen asunto, no le cogen corazón a la patria para defenderse unos a los otros, ¿no? Bueno, a nivel nacional se ha visto de que de manera progresiva hay movilizaciones, es decir, el gobierno es el que está atizando al pueblo ecuatoriano para que en un momento determinado se levanten y después digan de que el pueblo es el responsable, lo que pasó en octubre, ¿no es cierto? El gobierno es el que provoca a través de decretos que son lesivos para el pueblo ecuatoriano. El pueblo se levanta y luego los juicios, las persecuciones, etc. Por eso es de que justamente, mire, para subir a los oficiales de la policía, ¿no es cierto? Ahí no necesitaron resolución de la Corte Constitucional, no dijeron no hay fuente de financiamiento que la Asamblea resuelva. De un día a otro resolvieron incrementar el salario de los policías, justamente para tenerles bajo su disposición política. Que también es justo derecho, ¿no es cierto? Es un justo derecho, para que cumplan justamente. Pero lo que debería haberse incrementado es a la tropa, a los que están en las calles y no a los oficiales, ¿no es cierto? Claro, así es. En todo caso, queda demostrado de que si hay recursos, entonces lo que no tiene es voluntad política el gobierno de querer implementar. Mire, eso ha pasado con todos los gobiernos, cuando se trata de educación y salud ponen una serie de pretextos, porque ese es el compromiso que adquirieron con la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para prestarle los recursos al Ecuador. Es decir, que no se incrementen los salarios de los docentes, más bien que se despida a los trabajadores, que se reduzca un 36% entre comillas, que se dice... ¿no? Es una situación compleja que estamos viviendo. Y ahora estamos hablando con Iván Castillo y su condición de presidente de la UNE. Mire, los últimos 2 minutos será, aunque resulta un poco desfasado, impertinente, pero es necesario, porque también estamos en tiempos de la política. El otro día entrevistábamos aquí a doña Narcisa Sánchez. Ella decía que usted sería un precandidato posible para acompañar a quien resulte de la alianza que han hecho con Germán Ledesma para que usted sea candidato a concejal del Cantón Pastaza. ¿Cómo se está preparando para aquello? Bueno, eso es una precandidatura. Usted sabe que hay una coalición que está propuesta de alguna manera y que tenemos que ir a primarias. En todo caso, hay la anuencia en este caso, un partido político que es Unidad Popular para poder participar en este proceso electoral. Todavía está por definirse. En todo caso, somos personas que siempre hemos contribuido para el desarrollo del pueblo desde el ámbito educativo y en algunas partes como dirigentes de organizaciones siempre hemos estado defendiendo el derecho de los trabajadores del pueblo ecuatoriano y esa será la línea, ¿no? En definitiva todavía está por verse. Usted sabe que están precandidaturas, una coalición y en eso se definirá. Ya cuando se defina si recae mi personalidad, además de eso, mire que hay ciertas limitaciones. Antes,
para poder ser candidato a un servidor público le descontaban 3 meses de su sueldo, es decir, no percibían el sueldo. Hoy se ha incrementado 5 meses. Entonces, bien difícil, complejo esta situación. Es a propósito justamente para que los servidores públicos no podamos participar dentro del proceso electoral, quedarse 5 meses sin sueldo. ¿De dónde se sostiene? En alguna forma hasta discriminatorio los alumnos. Claro, o sea, ese es el asunto de las políticas que implementa de parte del Estado, de los gobiernos, Claro. para regular justamente lo que dice usted es exacto, La ¿no? participación. Claro, sí. Miren, ven a un funcionario, a un dirigente sindical, le ven a un dirigente de medio pilas, no puede participar porque se queda 5 meses sin llevar el pan a su casa. Pero los alcaldes ya renuncian, un mes nomás renuncian. No, o sea, los que tienen Claro. plata pueden quitarle el sueldo un año, pues, pero tienen Pero el presidente de la quienes República viven de- ha renunciado a su quienes viven de sueldo, su sueldo, o sea, quienes viven de su sueldo es otra cosa, ¿no? Claro, pero qué tenaz. Porque en alguna forma lo que se está buscando es limitar la participación de dirigentes Así del es. sector Exactamente. público, ¿no? Así es. Qué tenaz la cosa. Sí, Así sí, es. esta es una limitante realmente bastante dura que toca tomar decisiones en todo caso, porque quedarse 5 meses sin sueldo, de qué se pagan las deudas, de qué se alimenta la familia. Entonces, Ajá. bien difícil, dura la decisión que toca. de alguna manera. Es para pensarlo, ¿no? Gracias a Iván Castillo por su presencia aquí en Nina Radio, El Poder de la Verdad. Es una nueva oportunidad, Iván. Muchas gracias, muy amable. Vamos nosotros a los anuncios publicitarios del compañero Juan Pablo, que estamos sobre el tiempo. Es Nina Radio, El Poder de la Verdad. Vamos a ello. Muchas gracias por la presencia, Iván. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. El crédito ya.